a todas y todos, esto es Caña Política, una nueva sesión de este programa de conversación de política sobre asuntos que nos atañen en la comunidad de Chillán, sobre sus actores políticos, personajes, historias y relatos. Estamos continuando con el ciclo de arte y política, segundo ciclo de este tópico. Estuvimos con Luis Arias en la sesión inaugural de este segundo ciclo, y hoy tengo conmigo a una destacada invitada en el área del arte literario y política en Chillán. Me refiero a Jennifer Silva. Ella es profesora de historia, bien llegada a la literatura, escritora, fundadora del colectivo literario Mujeres Peligrosas. Jennifer, hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Jennifer, un colectivo literario Mujeres Peligrosas. Indudablemente uno hace la asociación feminismo y literatura. ¿Cómo se vive eso aquí en Chile? Si pudiéramos hacer una perspectiva histórica, por ejemplo, del tiempo de la dictadura, incluso hasta ahora, ¿cuáles son las raíces de esta asociación de feminismo y literatura acá en Chile? Mira, yo creo que comienza con la reunión de mujeres, ¿cierto? Sin ir tanto atrás, en la misma dictadura, los grupos de mujeres fueron relevantes para la organización de los grupos subalternos del pueblo, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que desde ahí se empieza a gestar un poco, o desde donde nosotros comenzamos a tomar... ¿cómo se dice? A tomar nuestra ancestra, por decirlo de algún modo, de la organización de mujeres. Yo creo que ahí empieza esta nueva época de organización de las mujeres, desde la dictadura en adelante, y desde ahí se han armado distintos grupos solo de mujeres en Chile. Por ejemplo, está Namuri, que es un grupo netamente de mujeres, que si bien no está asociada a la literatura como tal, pero sí representa la organización de mujeres en torno al feminismo y a la tierra, y, a que las mujeres se junten. Ahora, con relación a la literatura como tal, nosotras que comenzamos el 2018 a gestar este proyecto, no teníamos referentes o grupos referentes de mujeres. Y consideramos que si bien habían grupos de mujeres en torno al feminismo, por ejemplo la coordinadora 8 de marzo o la coordinadora feminista, de literatura no había nada que englobara o que tratara temas de mujeres. Ahora está Ouch, ¿cierto? Pero un poco desde ahí nace esta idea de crear espacios de literatura y feminismo para las mujeres de Chillán, para las mujeres que escriben o gustan de la literatura. Jennifer, cuando tú dices que no había referencias o referenciales en cuanto a... Me doy cuenta que tú señalas organizaciones, es decir, una referencia, un punto de vista ya agrupación, algo más colegiado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el trabajo literario de feministas chilenas bien reconocidas, Nelly Richard en crítica cultural, Raquel Olea, Daniel Altit, por ejemplo? Claro, y siempre han habido mujeres, ¿cierto?, que se han destacado en su escritura y en su arte, pero a lo que yo me refería en organizaciones que no habían de mujeres. A eso apuntaba yo. Ya. Claramente hay otra escritora desde el siglo pasado que en Chile fueron relevantes la escritura y la literatura, pero organización como tal de mujeres no teníamos referente, o referentes fuertes. Muy bien. ¿Y qué pasa después de la dictadura? Porque ahí hay un motor político claro, y después desaparece, en cierta manera, el pulso antidictatorial, viene una reorganización política, la posdemocracia, el pacto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rumbo que toma este movimiento feminista asociado a la literatura o al arte en general? ¿Hacia dónde comienza a tomar una dirección? ¿Cuál es su versión? ¿Cuáles fueron sus luchas en ese momento? Si hubo algún reemplazo, hubo una nueva dirección, no solo del orgánico, sino también del punto de vista artístico. Es que, mira,
Yo creo que a nivel social, todas las organizaciones que valga la redundancia, organizaron en pos de la dictadura, cuando llegó la democracia en este pacto que tú bien hablas, dejaron, perdieron la unidad que era sacar al dictador. Entonces yo pienso que hubo como una especie de adormecimiento en pos de la ilusión de una democracia que en términos prácticos no se vivió como tal. Ahora no podemos comparar la democracia de los 90 con la dictadura. Obviamente que hay un cambio tremendo en estar bajo dictadura y en democracia, pero creo que las expectativas de los grupos organizados del momento y de la gente en sí era otra. No por nada se está criticando 20 años casi o no 20, pero esta etapa de transición se le critica que no cumplió con lo que prometió, que era realmente traer una democracia y cambiar la constitución, ¿cierto? Yo creo que las organizaciones literarias y todo eso tuvieron como una especie de receso, porque ya habían obtenido el tema de la democracia, o ya habían vuelto a la democracia. Ahora yo creo que donde se empezó un poco a cambiar fue con la irrupción de todos los movimientos feministas que empezaron a popular por el país. No es que no haya existido el feminismo como tal o la literatura feminista, pero se visibilizó un poco más en los últimos años. Y eso ha hecho también que hayan surgido un sinfín de organizaciones donde las mujeres sean protagonistas. ¿Es la literatura un vehículo de organización de las mujeres? ¿O las mujeres se organizan por la literatura? Yo creo que la literatura es un motivo de organización. Yo creo que la mujer ha visto en la escritura una forma de liberación, una forma en la cual ella se puede expresar en un mundo que pocas veces la contemplaba. No es menor, por ejemplo, que anteriormente las mujeres cuando escribían tenían que usar el seudónimo de anónimo, porque si ponían su nombre no eran publicadas o tenían que colocar un nombre de varón, igual que en el arte, ¿cierto? Esto es por algo, y es evidente que costó y ha costado y sigue costando mucho que, bueno, ahora no tanto, ¿cierto? Pero sigue costando mucho que se visibilice al mismo nivel el trabajo de un hombre que de una mujer. De hecho, no sé si tú ubicas a Carmen Mantilla, que es de esta zona, ¿cierto? Y a ella es conocida porque realiza estadística y trabajo sobre el tema de la producción literaria femenina. Y ella ha evidenciado que, de hecho, nosotros nos basamos en su investigación para crear este proyecto, que hay un tema y un déficit, no en el talento que existan en las mujeres, sino en las oportunidades de publicar. En el último estudio que hizo mostraba pues, que en estos concursos de becas, ¿cierto? La mayor parte de estas becas o concursos que se daban llegaban a hombres, y no era porque las mujeres no postularan, era que si fracasaban a la primera no seguían postulando, a diferencia de nuestros compañeros hombres. Y entonces ahí hay un tema de constancia por miles de razones que podemos enumerar, pero la evidencia nos muestra que en este momento hay una disparidad de cuántos publican o de cuántas obras llegan a la publicación. Uh-huh. La literatura feminista en Chile, ¿cuál es su versión? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es lo disruptivo? ¿Es en sí la misma mujer o hay detrás de eso una mujer como sujeto político más exuberante, más que trae otra lectura, de la cual se puede hacer otra lectura, o signos encubiertos que de repente aparecen desde ella y que probablemente no aparecen desde nadie más? Mira, yo siento, mira, no he leído un estudio que toque bien este tema que tú me planteas, pero según lo que yo he visto y he visto en mis colegas o en escritoras famosas, vamos a mostrar la visión que tiene la mujer del mundo, más que imponer o algo, es mostrar yo siendo mujer y cómo yo sociabilizo mi crianza de ser niña a mujer, veo el mundo de esta manera. Y ahí en la escritura o como o lo que yo escribo es como transmitir desde mi realidad cómo yo veo el mundo.
y a través de eso generar cambios. Po. Si yo creo que la literatura de la mujer no es solamente para un adorno, para mostrar, sabes que yo pienso esto y me quedo ahí, sino también para generar cambios y que esto se vean reflejados también en los asuntos políticos. Ahí quiero llegar. Justamente, ¿dónde está lo disruptivo? ¿Cuál ha sido el camino disruptivo que tomaba la literatura feminista aquí en Chile, más allá de la literatura escrita por una mujer solo por el hecho que es mujer? ¿Cuál es el motor de cambio que ha perseguido? O si en sí el proceso y la disrupción es el producto independiente del destino que vaya a tener eso. Mira, yo pienso que el principal cambio o la principal irrupción de la literatura femenina es en la organización. ¿Ya? Yo creo que eso ha hecho de que las mujeres ahora se sientan seguras de lo que están haciendo. Yo aplaudo y me parece que es genial las organizaciones que han hecho de escritoras conocidas como es Auch, ¿cierto? Que marcan también un apoyo entre escritoras, no fomentan la competencia entre las escritoras, sino de la colaboración. Entonces yo pienso que ahí es el principal o la principal intromisión o cambio en el paradigma literario de las mujeres, en la organización como tal y en la creación de proyectos literarios. Creo que eso cimenta la línea o la literatura femenina en Chile, feminista en Chile. O sea, ahí en esas organizaciones se continúa haciendo literatura, ¿no? De feminista. Y las autoras que no son parte de las organizaciones, te digo, por ejemplo, como prominentes escritoras individuales, Diamela Altit, por ejemplo, su subversión de los signos, como decía Nelly Richard. ¿Cuál es el efecto político de una escritora individualmente sin el hecho de estar organizada? Yo pienso que necesita tener muchos contactos y tener una posición súper privilegiada para llegar a generar ese impacto. Yo no digo que todas, pero es una o dos o tres escritores que logran o que son reconocidas como tal. Pues imagínate que tenemos a Gabriela Mistral, la única mujer con premio Nobel. Ahora parece que, no me acuerdo bien, pero si hablamos históricamente de la primera mujer, ¿y cuántos hombres de premio de literatura tenemos? O con premio de Cervantes hay una mayor cantidad, pues entonces yo pienso que la organización de mujeres permite que el alcance que pudo haber tenido una sin el apoyo de otra sea mayor, que tenga mayor alcance, no por sí sola. El impacto entonces de la literatura feminista también entonces estaría de alguna manera ligado al acceso al poder, más allá del poder que genera. Claro, también. Si tú hablas de Sí, contactos, de estar más cercana a gente que hace las cosas posibles, ¿no? Que otorga una solución ante un conflicto, que el conflicto en este caso sería mantenerse invisible y no querer serlo. Entonces, claro. eso es lo que hace la organización, viene a otorgar una estructura de poder que visibiliza a la mujer más allá de lo literario. Claro, exactamente. Ok, entiendo. Le da un peso político y cultural igual. Por ejemplo, si quisiera realmente el gobierno o el Ministerio de Cultura hablar sobre la literatura y la mujer, creo que, por ejemplo, los grupos de mujeres de literatura que se están armando, ya sea nacionales y locales, son un gran referente porque están haciendo la práctica de la cultura y de la literatura in situ. Muy bien. Jennifer, hablamos de feminismo y literatura. ¿Cuáles son las corrientes predominantes del feminismo en el arte? Me refiero básicamente al feminismo radical o al feminismo más que se puede identificar más con el trabajo de Judith Butler. ¿Qué te parece? Yo siento que en el arte están ambos feminismos involucrados. No sabría decir que el predominante es el feminismo de Butler o el feminismo Rothstein, del feminismo radical. Yo creo que ambas posturas tienen una línea literaria fuerte. Si bien hay conflictos entre ambos, pero el centro siempre va a ser la visibilización de la mujer. Ok. ¿Cómo se relaciona la mujer como sujeto literario
con otros sujetos literarios. Por ejemplo, ¿cuál es la posición del feminismo literario chileno en relación a Pedro Lemebel? Mira, bajo la misma lógica, y esto se une a la pregunta anterior que me hiciste, depende de la línea feminista que se esté adscrita. Porque si yo me voy por la línea queer o la línea de Judith Butler, el trabajo de Pedro Lemebel va a ser relevante, ¿ya? Pero si me voy por la línea Radfem, va a haber una crítica hacia la figura de Pedro Lemebel. Ahora, no se niega que históricamente en la literatura y en la historia nacional la influencia en el arte y la literatura de Pedro Lemebel es relevante, pero la visión desde una u otra perspectiva hacia la figura va a cambiar. ¿Por qué ¿Ya? usted le criticaría a Lemebel bajo la perspectiva del feminismo radical? El feminismo radical lo criticaría porque toma una postura femenina sin ser mujer. ¿No ves que el feminismo radical aboga por la mujer biológica y por la sociabilización de la mujer? En cambio, el feminismo de Butler o el feminismo liberal plantea que la mujer se construye, ¿ya? Niega los efectos de la sociabilización y hace predominante los intereses personales de la persona. Entonces, bajo esa lógica, se criticaría la figura de Pedro Lemebel. De hecho, el año pasado salieron varios artículos que hablaban con relación a la figura masculina que tenía Pedro Lemebel y se le criticaba un poco la relación que tenía con los menores. Eso se criticaría desde el ámbito radical. Desde el ámbito queer o del ámbito de Judith Butler no, porque predomina el interés propio y la orientación propia por sobre la comunidad. Pero es como visiones. Son como visiones un poco más deterministas una que otra, ¿no? Claro, pero si lo miramos desde el feminismo, desde la globalidad feminista, claramente Pedro Lemebel en la literatura es relevante, porque marca un antes y un después en lo que es las vivencias marginales de lo que es el gay pobre. Y claramente de izquierda que era Pedro Lemebel, con todo ese contenido social y toda esa violencia que es súper relevante y toda la acción política que tuvo también en dictadura y en los 90 igual, pues no es menor. Pero se critican esas cosas de la persona y es como una discusión constante esto de qué es más importante, la obra o el autor. Una discusión eterna que no sé si en algún momento vamos a terminar o vamos a darle una respuesta a esto. Bueno, tratemos de hacer algo aquí, ¿no? Te voy a hacer una pregunta sobre lo mismo. ¿Es el feminismo algo apropiable? Algo apropiable, el feminismo. Tú me estás diciendo que en cierta forma el feminismo radical criticaría al Lemebel por utilizar lo femenino sin ser mujer. ¿Es el feminismo entonces algo exclusivo de la mujer? ¿Pertenece también a otras categorías? ¿Qué es lo que puede, qué es lo tránfuga y qué es lo que trasciende, si es que es posible? Mira, yo creo que el feminismo es una visión de las mujeres, porque nace desde el origen de las mujeres, lo que no quiere decir que grupos de mujeres acepten problemáticas de otros grupos marginados como son la comunidad queer. Porque yo creo que la mujer siempre ha acogido a todos los desfavorecidos, pero no hay que olvidarse de que son luchas diferentes. Ahora, yo todo el amor, todo el cariño para el grupo queer y todo el tema. Aquí ya no lo voy a hablar de una manera personal, lo voy a hablar netamente de cómo yo entiendo el feminismo. Y creo que eso, que el feminismo parte de la mujer, pero pueden grupos aceptar e incluir a otras minorías. De igual modo en la literatura. Sobre la aceptación, como tal, aceptación de la lucha de otros grupos marginales, que eso también puede ser parte del feminismo, porque el feminismo radical, entiendo, lo aceptaría porque también es una lucha que de sujetos invisibilizados, silenciados históricamente, ¿verdad?
voy al hecho de que incluso bajo la escuela de Butler sería posible decir de que más importante justamente que la mujer como un sujeto silenciado, invisibilizado, son los actores generales los que han sido invisibilizados, como la población queer, como también los niños, ¿verdad? De alguna manera, más relevantes que lo femenino que la misma mujer, que lo ha preguntado de una manera bien cruda. Se podría plantear bajo esa escuela, ya que es importante la representación más que el sujeto en sí, avanzar en esa perspectiva hacia un feminismo sin mujeres. Se podría incluso teóricamente llegar a eso. Pero si se está haciendo, la teoría queer eso está planteando, entonces es posible, sí es posible porque se está haciendo. Ahora, es, es lo correcto sacar a la mujer siendo que la mujer fue del feminismo, siendo que la mujer la impulsó, es otra cosa, pero de que si tú me preguntas, es posible porque se está haciendo. ¿Y es excluyente? Mira, yo creo que entra en una apreciación súper personal y dependiendo de la corriente del feminismo del cual uno esté inserta. ¿Cachai? Si yo me planteo desde el RADFEM o de la teoría de la diferencia en el feminismo, no sería posible. Porque, reitero, el inicio de todo, el por qué no surge el feminismo es de la mujer. Pero la postura de Butler es completamente distinta. Entonces, reitero, va en la visión personal que tenga la persona o del movimiento al cual está adscrito el sujeto. ¿Y cuál es tu visión? Mira, en lo personal, como esbocé hace poco, yo creo que no puede eliminarse a la mujer del feminismo, porque independiente de que hayan grupos marginados, hay un tema de sociabilización que es inherente, independiente de que tú te sientas que naciste en un cuerpo distinto al que tu mente trae. Yo, aunque sea, por ejemplo, lesbiana, desde que nazco me sociabilizan como mujer. Si yo siendo lesbiana siento que tengo no me siento mujer, ¿cierto? Me siento hombre porque mi orientación es lesbiana, por más que yo quiera ser hombre, por más que yo quiera ser un chico trans, la gente no me va a tratar como un hombre y yo no voy a saber cómo actuar como un hombre porque a mí me sociabilizaron como mujer. Mi mente está estructurada para pensar como mujer. Entonces, bajo esa falencia, creo que es imposible restar a la mujer desde el feminismo o dentro del feminismo. Sería un error histórico eliminarla. ¿Pero es así? ¿Es tal cual? ¿O es más bien una crítica de la escuela radical sobre los liberales? ¿Efectivamente no son los liberales excluyentes de la mujer o es un ejercicio teórico en el cual se plantea una suerte de equivalencia? ¿Ya? Independiente de que la mujer haya sido el origen, al final de igual están marginadas como otros. ¿Mm? Eso me queda una duda a mí. ¿Es solamente por el hecho de plantearse existe tal cual o es una condición sine qua non que no se puede ni siquiera suponer de que podría haber un feminismo sin mujeres? Pero es que ahí partimos nuevamente de la visión personal, porque si tú me dices es como una forma de equiparar, no se está equiparando porque se está eliminando un concepto. Cuando hablamos, por ejemplo, de personas menstruantes, ¿qué estamos diciendo? De que la mujer no existe. Entonces, ¿quiénes son las que menstruan? Son mujeres. El hombre, por más mujer que se quiera sentir, nunca va a menstruar. Entonces, en esto, en la teoría queer, ponte tú, y liberal, eliminaría el concepto de mujer. Ahora, igual esto es una apreciación netamente personal del feminismo, pues no puedo equiparar a que toda la literatura piense eso. No, Pero es más, hay corriente literaria que adquiere a Butler y otra que escribe a la escuela radical, ¿no? Pero es como revisar claro, un poco lo que son estas corrientes y cómo interpretar y por qué también hay gente que piensa por qué el feminismo tiene estos debates tan internos que algunas veces se ven como tan opuestos y que se piensan que son como fuente de división, que el feminismo no es unitario, a pesar de que para ambos enfoques lo personal es político, pero sin embargo, y claro, está lo de la socialización y está también la disrupción personal. Y perdón, me decías algo.
De hecho, iba a comentar que el mismo concepto de género, pues cómo fue para lo que tú me decías de equiparar un poco los roles de sexo, que surge el género, ¿cierto? Como categoría distinta a lo que predice la biología. Y empieza a equipararse y empieza toda una corriente filosófica de la cual se toma Butler para hablar de la diferencia o los roles de sexo, porque se llaman roles de género. Y ya está, pues a lo que yo voy, ¿por qué eliminar el concepto mujer siendo que costó tantos años de visibilizar jurídicamente y socialmente que existiera? O sea, podemos ver que en la literatura la mujer siempre fue el otro, fue como la musa, la inspiración, nunca fue un ser activo, nunca fue un ser político que hiciera trascendencia, excepto esta poeta griega Safo, ¿cierto? Que ejerció también un poder político y un poder intelectual importante en Grecia, pero son mujeres puntuales, por Sor Teresa, por ejemplo. Pero nunca ha sido como ahora, yo pienso que ha habido un cambio más importante de eso, como un actor político, social, relevante en la construcción de historia y en la construcción de literatura, pues salirse desde la visión de musa a ser una persona actora y creadora de su propia historia. Po. Y ahí sale la corriente también feminista Pero de de ahí, la literatura que plantea eso, po. ahí podríamos también Que no poner solo... un ejemplo especular, ¿no? ¿Qué pasa con los transgéneros? También son un sujeto que han tenido una lucha política a tal punto que había un cambio institucional en torno a ellos. ¿Cómo se vería el Claro, transgénero, el transgénero, el sujeto trans, bajo la perspectiva de ambos feminismos? Diferente, ¿no? claramente yo considero que el trabajo político que han hecho los trans en Chile y en el mundo es súper relevante y súper valorable, aplaudible en todos los aspectos. Lo que no quiere decir que tengan que... y también siento que es como una visión de, ¿cómo se dice?, subestimar el movimiento en el incluir en el feminismo como tal. Porque es como, los pobrecitos no pueden hacer esto porque le ha costado. No, ellos han hecho tremendo trabajo dentro de su misma línea sin necesidad de visibilizar a la mujer. Yo no digo que el transactivismo ha sido el que ha visibilizado a la mujer, al contrario. Lo que yo planteo es que no hay necesidad de obviar a la mujer para englobar a todos, porque son luchas distintas dentro de la misma sociedad, si bien somos todos, somos grupos, ¿cómo se dice?, marginados, nuestras luchas son distintas, porque los trans no necesitan que las mujeres lo aceptemos porque nosotros ya lo aceptamos. Por eso que hay un movimiento amplio y feminista que lo apoya, sino que es el resto de la sociedad que involucra una gran cantidad de hombres que lo acepten, no nosotros, porque nosotros ya lo aceptamos. Trato de hacer el ejemplo, ya que tú mencionabas el efecto de la socialización. Claramente en un trans ahí se ve, hay un contexto de socialización que es importante y obviamente también está lo personal. Es como podríamos plantear un objeto híbrido más desde el punto de vista conceptual, es hacer que ambas escuelas, porque ahí estarían ambas cosas, a mi manera de ver, ¿no? No, yo comparto eso, yo creo que también ambas cosas, si tampoco es una visión totalitaria, si están en el feminismo, genial, aportemos, luchemos codo a codo, pero no nos invisibilicemos entre nosotros, si ya tenemos un enemigo grande que es la sociedad, que es el patriarcado, ¿por qué no vamos a invisibilizar a nosotros ahora? Eso es lo que a mí me hace ruido. ¿Por qué siendo que todos somos marginados, tenemos luchas distintas, ahora tenemos que obviar a la mitad del mundo que es mujer? Para que, no sé, reitero, no sé cuál es la función de eliminarnos. Yo No creo sé que cuál es el objetivo. como dices tú, son maneras personales de sentir el asunto. Probablemente hay feministas liberales que no piensan en eliminar a la mujer, simplemente piensan que esto puede extenderse a otras categorías, nada más como se planteaba. Más categorías que pueden ir en más en equivalencia, por un lado, que bueno, más que como en aceptación. Se ve un poco matriarcal también eso. Nosotros aceptamos a los trans, aceptamos a los otros, pero ¿bajo qué nivel? ¿Bajo qué jerarquía? Es jerárquico el feminismo. Yo no pienso que sea jerárquico. Yo lo que pienso es que podría ser en qué es más, ¿cómo decirlo? Es como ir al origen de. Es como, ¿de dónde surge esto? ¿Y a dónde quiere llegar? Es como eso, no es como
tú eres menos relevante porque eres hombre, o porque eres trans, o porque eres trans femenino, trans masculino, sino que todavía los problemas de la mujer no se han solucionado. Entonces, abarcar más problemas sin solucionar los propios es como abarcar mucho y no solucionar nada. Súper. Por eso digo que son luchas distintas, po. Y abarcar todo no lleva a nada. Es como, son poquitas ganas. Es importante que se conozcan, y tú te has hecho una ilustración muy clara, ¿no?, en esta conversación sobre eso, como te digo, los conflictos que genera el feminismo, la gente que comienza a acercarse al feminismo probablemente tal. ¿Cómo se acercan las personas al taller de Mujeres Peligrosas? ¿Qué es el taller? ¿Cómo funciona el proyecto? Vamos a eso. Yeah. Mujeres Peligrosas surge el 2018 con lo que yo te decía al inicio, con la necesidad de tener un espacio de mujeres en torno a la literatura. ¿Ya? Ese es el fin mayor. A partir de ese objetivo surgieron con los años la necesidad de formarnos en torno a la literatura y se creó una escuela literaria en la cual distintas escritoras como Margarita Bustos, ¿cuánto que se llamaba esta otra chica? Bueno, varias escritoras desde su experiencia han planteado talleres para nosotras, pues para formarnos en torno a su experiencia. Y también, producto de lo mismo en estos talleres, se ha motivado la escritura de las chicas y a que ellas puedan no solamente trabajar y practicar la escritura, sino también la lectura y la presentación de sus trabajos en público. Desde ahí que se ha estado trabajando, como te decía, en el fomento de la escritura y en el fomento también de la visibilización de sus trabajos. Y la participación de las chicas a este grupo ha sido mediante convocatorias. Hasta el momento tuvimos la convocatoria del 2018, del 2019, que fue importante, y la realización de clases en esos 2 años. El 2020 nosotros estuvimos paralizados por la pandemia. Vale. No pudimos trabajar porque, bueno, casi nadie pudo trabajar por producto de la contingencia, ¿cierto? Y este año no vamos a tener convocatoria como tal, pero sí se va a invitar a la gente, o sea, a las mujeres que quieran participar del proyecto por invitación, ya yo quiero participar, ya, incluida. ¿Cómo se hace la convocatoria? ¿Dónde se publica? ¿Cómo las mujeres podrían enterarse del trabajo de Mujeres Peligrosas? ¿Cómo podrían unirse? Ya que estamos, la organización es algo, un propósito tan... político, social, claro. Mira, nosotros tenemos un Instagram que se llama Mujeres Peligrosas Nuble. Y por medio de Instagram, Facebook, que se llama de igual modo, nosotros hemos comunicado nuestras convocatorias. Si alguna quisiera integrarse, nosotros estamos enfocados netamente en la región, ya es súper local porque en otros lugares también hay mujeres que están trabajando. Así que nosotros invitamos a las mujeres de Chillán, sobre todo de Ñuble, que quieran participar en nuestro colectivo, a escribirnos, que busquen ahí en Instagram, ¿cierto? Mujeres Peligrosas Ñuble, o en nuestro correo, que es, te digo enseguida que no me acuerdo muy bien, es colectivo, un segundo, colectivo literario Mujeres Peligrosas, lo estoy buscando ahora, que nos escriban. Así se llama, Colectiva Mujeres Peligrosas, @gmail.com. Que a nosotros nos escriban. Pero estamos como súper dispuestas a nuevamente trabajar este año. Reitero, el año pasado fue un año muy, muy introspectivo, muy para nosotras. Igual hicimos un trabajo que fue como una especie de reto, que era escribir sobre la pandemia, que podía ser cuento, poema, y trabajamos desde ese aspecto. Súper. Pero este año pretendemos hacer las clases online, hacer eventos online, porque esa es la dinámica, y entendemos que el mundo cambió, y tratar de hacer lo más posible en torno a eso. ¿Y qué enseñan en esas clases? ¿Cómo? ¿Qué enseñan en esas clases? ¿Clases de qué? ¿Cuál es el aula ahí? Mira. ¿Es un programa o son clases acordadas, los contenidos de acuerdo a lo que quiere el grupo? No, creamos un programa de trabajo.
ya entre nosotros, porque como somos varios profesores dentro del grupo, creamos, por ejemplo, ya que el primer semestre iba a ser de escritura y texto literario, y el segundo semestre iba a ser de feminismo y literatura, como ese tipo de programa. Y teníamos clases 2 veces al mes, 2 talleres diarios, o sea, 4 talleres al mes, 2 veces a la semana, o sea, 2 veces al mes. Y iban por esa línea. Tuvimos talleres de teatro, de impostación de la voz. En general, todos estos talleres iban enfocados en la profesionalización de la escritura como tal. Y en cuanto al desarrollo literario, el desarrollo artístico, ¿quién vela por eso? ¿Ah? ¿Quién es la escritora, la referente? ¿Cómo ejercen esa labor? Mira, nosotros como que no tenemos referente específico, pero como te dije, tenemos varios contactos de mujeres escritoras, como te digo yo, que nos apoyan en talleres y que nos ayudan en ciertas cosas. Pero nosotros, a pesar de que somos puras mujeres, ¿cierto? Un grupo de puras mujeres, igual interactuamos con los otros grupos literarios que hay en Chillán. No es que estamos aisladas de todos ellos, pero igual compartimos, pues si necesitamos ayuda, vamos hacia ellas. Por ejemplo, el grupo Conversando con Versos y Cuentos de la Municipalidad de Bolivia, el grupo literario de Berindon, y también trabajamos, de repente hemos compartido en varias ocasiones con el grupo literario Ñuble. Entonces como que siento que hay un apoyo también de esos grupos hacia nosotros. ¿Y es un taller eminentemente de poesía o prosa, o ambas cosas? Ambas cosas estamos trabajando, pero predomina la poesía. ¿Y qué leen, por ejemplo? ¿Cuáles serían, no sé, me imagino en una escuela como la de ustedes, leer alguna autora feminista, política importante, que sirva de inspiración o tener como referente? ¿Hay alguna autora o algunas autoras, ya sean nacionales o internacionales, perdón, nacionales y extranjeras, hay autoras nacionales que son muy internacionales, que les sirva a ustedes como de guía o un referente, por decirlo así? Mira, como grupo, algún referente como tal, no hay una escritora individual. Podría mencionarte varias que son geniales en el ámbito nacional e internacional, pero como grupo en sí, no hemos determinado alguna escritora como referente. Siempre hablamos de las escritoras en general que han venido antes de nosotras o en nuestras contemporáneas. Pero, no sé, pues, por ejemplo, decir Yamela o decir, ¿cómo que se llama esta otra escritora? Se me fue. Pero Pizarnik, no sé. Pero como reitero, no es como desde el grupo que ya estos son nuestros referentes, no. Pues sí, No sé. Pero sí, claro, pero sí se lee a las escritoras que podamos. Pues, y por ejemplo, también damos la libertad de que cada persona traiga una lectura y muestre alguna escritora que ella conoce. Como que damos esas libertades. Muy bien. Puedo intuir, no sé si estoy equivocado, de aquí lo más importante es el proceso, ¿no? El proceso de la escritura. Sí, eso es lo que... El proceso como producto, algo que también conversábamos con Luis Ari la sesión anterior, y que ha tenido una especial relevancia ahora último por el confinamiento, porque la gente no puede ver el arte, no puede asistir a lecturas de texto, por ejemplo, ¿verdad? Solo hay una circulación por redes sociales, básicamente, ¿no? Y la lectura de textos que ya están hechos. Hay algo que me llama mucho la atención y me gustaría ahondar aquí en esto. El proyecto empezó en 2018 y es un proyecto que va muy bueno, focalizado en proceso. Viene el estallido social. ¿Qué efecto tuvo el estallido social en el trabajo de Mujeres Peligrosas? Te cuento un hecho muy anecdótico que pasó. El día 18, me parece que fue el tema en Santiago, donde comenzó el estallido, ¿cierto? Y el día 19 nosotros teníamos un evento gigante en Chillán, gigante, que era separatista de puras mujeres, que involucraba literatura,
música, arte escénica, toda una feria en general para la mujer y por la mujer que estaba haciendo o reconociendo a Laura Bustos, la poeta de San Carlos, ¿cierto? Y en ese día, como te digo yo, el día 19, que nosotros tuvimos este evento, en Chillán quedó la embarrada. Así mucha gente marchando y se dio una dinámica súper interesante porque ese lugar donde teníamos la actividad ocurrió una especie de flujo constante de mujeres donde hubo una especie de confianza y de seguridad de lo que estaba pasando en el centro. ¿Ya? Entonces quedó como el grupo o el espacio que se estaba generando más que el grupo, creó una cohesión entre el grupo de mujeres que había y entre el otro organismo, o no organismo, las otras organizaciones de mujeres que también existen en Chillán. Y yo creo que lo principal que cambió en nuestro grupo o en el escenario local del arte fue el tema de que se empezó a organizar la gente, se empezó a juntar en más cosas. Desde ese día, no sé, los grupos de mujeres crearon coordinadoras donde habían grupos de literatura, de deporte, de profesoras, todo un conjunto de gente conversando en torno a un cambio estructural del país, ¿cierto? Que yo creo que si no hubiese existido la pandemia, yo creo que estaríamos hablando de otras cosas ahora. No sé, quizás es muy soñador lo que te planteo, muy idealista, pero creo que la pandemia vino a hacer un paréntesis, un status quo de esta efervescencia social que venía en todos los ámbitos, ¿cierto? A cambiar Chile. Ahora, eso viene ahora como unida a esta asamblea constituyente, ¿cierto? Un cambio de la constitución y todo eso. Creo que fue relevante, por cierto, no es por nada que estamos hablando ahora de escribir una nueva constitución. Ahora, el conflicto de otros, ¿cierto? Si realmente se va a escribir y se va a reflejar lo que la gente pide o lo que se pidió ese año. Pero no es menos, pues tremendo cambio. Y también se ve en la literatura, pues, o sea, las mujeres, o no solamente las mujeres, pues las personas que escriben son más desinhibidas por escribir. Siento que fue inspirador para todas las artes. Se acabó la pandemia, acabó ficción. ¿Qué hará Mujeres Peligrosas? ¿Dónde está el peligro ahí? Nosotros vamos a estar en la calle. Ese va a ser nuestro trabajo. Se acaba la pandemia y nosotros vamos a estar. Nuestro sueño es estar haciendo eventos en la calle, invitando a la lectura, haciendo Mujer Itinerante, que lo hicimos hace un par de años, donde visitábamos comunas y tratábamos con grupos de mujeres. Se fue súper interesante lo que se vivió. De hecho, voy a contar una anécdota que pasó en Ningüe. Nosotras fuimos a hacer allá un evento de literatura y dentro de nuestra integrante habían 2 chicas de Ningüe. Ningüe es un pueblo del Secano Costero. Y nos juntamos con un grupo de artesanas de Ningüe, de tejedoras de chupallas, de sombreros, y la interacción que fue más allá de que ellas no hubiesen leído ningún libro, fue el hecho de que mediante nuestra lectura o mediante nuestras conversaciones ellas se sentían identificadas, podían empatizar con nuestro escrito y nosotros empatizar con su historia. Fue tanto que una de las mujeres que estaba ahí se conmovió y empezó a contar su historia de mujer, pues, cómo fue abusada, cómo fue su realidad, cómo ella creció en un entorno donde la violentaban. Se creó una herramienta a partir de la literatura de empatía y no sé cómo explicarlo, pero te creo, te acompaño, nos acompañamos juntas, de unidad. Que, reitero, fue en voz de la literatura y de que éramos todas mujeres. Bien. Igual La calle es muy después de la pandemia. ¿Cómo? Eso es cuando se acabe la pandemia. La calle, más allá de Chillán, la región, todo, ¿no? Sí, ese es nuestro fin. De hecho, postulamos un proyecto que ojalá nos ganemos de estos fondos concursables del gobierno para poder hacer una plataforma online donde podamos seguir haciendo estas clases, pero que ahora sean grabadas, como que sean de estas clases
o de estos cursos online donde las personas pueden acceder a ellos, a las clases y pueden obtener este conocimiento y que sea más expedito y que realmente pueda llegar a la región. Ojalá no queremos el proyecto, pero ¿Piensa, si no, ya hay otro financiamiento. piensa publicar lo que se ha escrito en Mujeres Peligrosas? Sí, mira, hay dos líneas pero no es para este año, sino para el próximo. Primero, la experiencia de la organización de mujeres en torno a la literatura, que es un trabajo, un libro, que no sé si va a ser libro o artículo. Y el segundo libro que queremos trabajar o publicar es de los trabajos de las mujeres, pero que no sean solamente yo escribo y mando mi texto, no es una compilación de esa manera. Como tú bien lo dijiste, a nosotros nos interesa el proceso. Entonces, del proceso de educación o de capacitación en torno a la literatura tiene que tener un producto. Y ese producto queremos que sea un libro. Ok, súper bien. Jennifer, se nos pasó la caña, caña política. Nos quedó el tiempo. Te agradezco enormemente que hayas venido a darnos esta lectura de tu trabajo, de lo que es el feminismo literario en Chile. Hemos visto escuelas, visiones, se te agradece mucho. Creo que la gente va a aprender mucho escuchándote. Y larga vida, Muchas gracias. que les vaya súper bien con sus proyectos. Sí, Y muchas gracias. así que para la gente que sabe que no encuentra un libro todavía de Mujeres Peligrosas, pero lo importante es el proceso, porque ya diste las direcciones, email, Instagram, Sí, pueden acercarse. mujeres peligrosas. Y Sí. nuevamente, muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias a ti, muchas gracias al grupo, me imagino que debe estar detrás de ti apoyándote en este programa. Invitar nuevamente a la gente que si quiere saber de nosotros, que nos escriba, que nos busque en Instagram, que nuestro trabajo está enfocado en mujeres, ¿cierto? Pero no sé, igual podemos ayudar a hombres, por ejemplo, que quieren, que les gusta inscribir, a derivarlo a otro grupo, porque hay grupos donde están trabajando hombres. O sea, que se juntan hombres y todo eso, o el grupo literario. O sea, podemos ser también un organismo de intermediario, que no se queden en sus casas, que no sientan pena porque nadie ha leído mi escrito, si lo importante que es escribir. Porque entendemos que la escritura es una forma de liberación, ¿cierto? Es una forma de, no sé, de, valga la redundancia, como dije, liberarnos, trascender, sacarlo de acá, que exista. La emancipación, Claro. de alguna forma. Ok, Jennifer, muchas gracias nuevamente y gracias a todos los que han visto y verán este video. Ojalá que les haya gustado y que se puedan sumar a estas actividades de Mujeres Peligrosas, las mujeres de la región de Ñuble, y que conozcan el resto también lo que estamos haciendo en este sector del mundo, del país. Gracias, Jennifer, una vez más. Chao, chao. Muy bien.